Bien, yo siempre, cada vez que me toca estar en un momento de intercambio de experiencia y conocimiento, siempre digo lo fascinante que es nuestra profesión. Lo adoro, ¿por qué? Porque nos permite conocer todo el proceso dentro de una estructura organizacional. ¿Y por qué no de un país? Porque estamos preparados para dirigir los destinos de un país, porque conocemos todo el proceso desde su inicio hasta el final. Y hoy tocamos un tema, cuando me pidieron cuál sería el tema que deberíamos abordar, eh, no dudé en decir que es la auditoría financiera y el lavado de activos, que es lo que hoy está pasando, que es lo que nos está llegando. ¿Y por qué este tema? Porque la mayoría de personas dicen, miren, en el ambiente hay alta corrupción y qué están haciendo los contadores al respecto. Los contadores no somos responsables de la gestión. Los contadores somos responsables de registrar las transacciones. Y el tema de la corrupción, cuando hay colusión, se va a dar y es el fraude que va a poder tener la compañía. Pero acá tenemos que nosotros, como parte de la profesión contable, tener claro nuestro grado de responsabilidad y qué le podemos dar a la administración o qué le podemos dar a los reguladores o qué le podemos dar a los fiscalizadores con respecto a nuestro hallazgo en el trabajo de la auditoría, diligente, por cierto, al trabajo de la auditoría, muy profesional, por cierto, para poder dar todos estos elementos. Entonces, la auditoría financiera y el lavado de activos están muy cercanos y nosotros como parte de la profesión de la contabilidad y en la especialidad de la auditoría financiera, tenemos muchas oportunidades para aportar a cortar este flagelo de lo que es el lavado de activos y la corrupción, ¿ok? Como parte inicial del trabajo de. Entonces, en ese sentido, me he permitido aquí tomar algunos temas, ¿no? Como marco legal, por cierto, para efectos de qué es lo que tenemos que hacer como profesionales. La NIA 240 va a ser nuestro gran líder de la norma al respecto, que es la responsabilidad del auditor con respecto al fraude. ¿Okay? Tenemos que mencionar a esta norma. La ley 27693, creadora de la OIF en el Perú, el decreto legislativo 1106 y sus modificatorias, tenemos que tomarla también porque dentro del proceso hay que revisar. Ya no hay una excusa de los profesionales de mencionar, es que yo no sabía, es que no leí la norma. Hoy estamos en la obligación y hay una serie de herramientas que nos permiten, ¿no? Tomamos la inteligencia artificial y pusimos la ley y le decimos, hazme un resumen con respecto a tal o tal. Entonces ya lo tengo, pero tengo la ley la tengo que leer, por cierto, y que la inteligencia me ayude a armar resúmenes, me ayude a armar reportes, es otro tema, pero nosotros tenemos que tener ese control. ¿Okay? La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas de la ley 30424 es otro de los temas que también tenemos que nosotros como auditores conocerlos. ¿Por qué? Porque dentro del mismo proceso de revisión vamos a encontrar algunas desviaciones de esta ley 30424 y debemos conocer para poder reportar. El decreto legislativo número 1249, que es el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Son temas que tenemos que tener. A ver, yo me te quiero poner acá. Listo. Se me va cortando para tener ahí. Ok, no sé si ahí sí puedo. Ok, entonces el decreto supremo 01793 JUS de Justicia y el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial son normas que nosotros cuando empezamos cuando empezamos a revisar o cuando empezamos a hacer un trabajo, tenemos que tener claro que esta ley nos debe ayudar a identificar desviaciones.
O sea, tenemos que leerlas. Y esto es una pequeña parte de lo que estamos viendo con respecto al, al tema de lavado de activos, ¿ok? Entonces, es una pequeña parte nada más que estamos viendo. No me venga a mí, ¿por qué? Porque he cortado la presentación. Ahora sí, ahí me ven, no sé si está claro. Ahora sí, tengo visión, visibilidad. Perfecto. Ok. Son los fans de Oscar que quieren Ah, verte, no, no, está bien, disculpa. está bien. No, no, no. Perfecto. Entonces le decía a todos este tema, tenemos que tener claro esta parte, ¿ok? Entonces, dentro de nuestro trabajo como parte de la auditoría y el lavado de activos, tenemos un objetivo principal como parte de la auditoría financiera, que es la de expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Pero lo importante es obtener la evidencia suficiente y competente que nos permita dar esa opinión sobre aspectos materiales conforme al marco de referencia que estamos usando. Ese es otro aspecto que tenemos que tener ahora en consideración, porque de entrada ya tenemos 8 marcos de referencia. De entrada tenemos 8 marcos de referencia. Tenemos la norma peruana de información financiera, tenemos las NIF para las pymes, las NIF completas, tenemos las NIGSP, tenemos las normas eh, eh, del sector financiero, por ejemplo, si hablamos del sector financiero de la SBS, tenemos ahí unas 40 normas aproximadamente, porque estamos hablando normas para el sector de banca, normas para el sector del seguro, las normas para las administradoras de fondos mutuos, para las administradoras de fondos de inversión, estamos hablando para las cooperativas, o sea, cada una tiene una normatividad y en la medida que nosotros tengamos que preparar un reporte o emitir una opinión, tenemos que tener claro sobre qué marco de referencia tenemos que dar una opinión, sobre cuál es el marco de referencia que utilizó el cliente para preparar la información financiera, mi objetivo principal. Y eso me va a derivar a la relación con el fraude y lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que el auditor no busca específicamente el lavado de activos porque no es nuestra labor, pero debe considerar el riesgo de fraude. Si nos vamos a la NIA 240 claramente dice el auditor no es responsable del fraude, pero sí es responsable de preparar programas de auditoría que identifiquen indicios de fraude. Por lo tanto, el regulador, el fiscalizador o el supervisor o la entidad que le vaya a revisar la gestión de calidad de la entidad que va a hacer la auditoría, le va a pedir con respecto a el fraude, ¿cuál es el programa que has desarrollado? Va a leer la naturaleza del cliente, porque hay que conocer a nuestro cliente, va a leer, ¿no? Va a verificar y va a analizar las transacciones, en qué sector está, cuál es el mercado, los clientes, la competencia, etcétera. Entonces, con base en ello, tenemos que preparar también el programa de auditoría para el lavado de activos, para el lavado de activos y sobre todo el programa de auditoría para el fraude en estricto cumplimiento de la NIA 240. Miren ustedes. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos al respecto cuando nos llega este momento y tenemos que sustentarlo. Entonces, y en la sociedad de auditoría para la cual nosotros damos servicios a otros clientes, cuando nos hacen la revisión de calidad de afuera, lo primero que nos pide es la carta compromiso, que es lo primero que nos piden. ¿Dónde está la carta de compromiso que tiene con el cliente? Segundo, lo que nos piden es los procedimientos de calidad que se haya elaborado. ¿Okay? Y dentro de esos procedimientos de calidad está el tema de fraude. ¿Qué han hecho con el fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Nosotros, el autor no busca nuevamente específicamente el lavado de activos, pero debe considerar el riesgo de fraude, NIA 240. Y en ese procedimiento, en ese programa de auditoría, ¿okay? Los procedimientos están en los programas de auditoría, ¿okay? Y estos programas de auditoría deben estar, ¿okay? Ligados, asociados a los objetivos del trabajo de la auditoría.
Entonces, cuando nosotros nos llaman para tener un nuevo cliente, lo primero que hacemos es, a ver, señores, vamos a hacer un levantamiento de información, un relevamiento para ver la naturaleza, en primer lugar, si el cliente califica como para ser parte de nuestra cartera. De pronto tenemos un cliente que tiene mucha tema de juicios, los accionistas tienen mucho tema de desviaciones a las normas, tienen muchos temas que ya han sido notoriamente expuestos al público, juicios, fraude, etcétera, etcétera. De pronto están en el proceso de, pero eso podría generar un conflicto para nuestra calidad del servicio. Entonces decimos, señores, no podemos atenderlos en este momento. ¿Por qué? Porque ya estamos con nuestras horas copadas, cumplidas, etcétera, etcétera, pero no lo aceptamos, ¿ok? Entonces, eso es un tema que la NIA 240 también nos da, la NIA 315 también, la NIA 600 también nos guía al respecto a ello. O sea, toda la normatividad, por eso digo, esto es un mundo fascinante. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a analizar un cliente y hay algunos temas, me voy a una normatividad, a una guía, me voy, hay una operación contable, hay una transacción importante, me voy a una NIF que esté asociada a esa transacción contable y verificar si es que ha sido contabilizada de acuerdo con ella. ¿Okay? Y acá vamos a ver los temas que, de acuerdo a las regulaciones que están, de acuerdo a estas normas, qué es lo que debe cumplir con respecto a operaciones irregulares u operaciones sospechosas que no están dentro del alcance de la naturaleza de las actividades del negocio. Entonces, esta es la relación con el fraude. Entonces, el auditor no específicamente no va a ser un lavado de activos, pero sí tiene la responsabilidad de tener en sus programas de auditoría procedimientos para identificar indicios de fraude. ¿Okay? ¿Y qué es el lavado de activos para nuestro caso? ¿Cómo lo podemos manejar en esa parte? Hay una definición operativa que es el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas. Proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad, ¿no?, a fondos provenientes de actividades ilícitas. Marco legal peruano, la ley 27693 y su modificatoria, y el decreto legislativo 1106 y normas complementarias. Podemos revisar y ahí claramente podemos tener mayor información con respecto a ello. Y las etapas típicas que se dan en el lavado de activos es la colocación, en la estratificación y la integración. Vale decir, cómo ingresa el dinero, la forma en que está ingresando el dinero, cómo lo voy estratificando dentro de todos los procesos en los que lleva un negocio, ¿ok? Y después regresa ya limpio, ¿no? Lavadito, ¿okay? Y entra al mercado nuevamente, ¿ok? Entonces, entra dinero, ¿no? Entra dinero que no es lícito. Entonces, y esto ha pasado mucho, mucho en el Perú. Después de la pandemia se evidenciaron mucho. ¿Okay? Me dicen, sigue la ruta del dinero. Mira, y justo es lo que iba a comentarle. Por ejemplo, en, el, en Lima y algunos distritos de Lima empezaron a aperturar muchos gimnasios y salones de belleza. Muchos gimnasios y salones de belleza, pero cuando uno veía la cantidad de personas no era lo que uno esperaba. Habían pocos, pero sin embargo el gimnasio estaba rebosante y se veía todos los días y había todo el tema. Igual el tema del salón de belleza, no pasaba nadie, pero el salón de belleza estaba ahí con bastantes personas, había un gran número de trabajadores y trabajadoras que estaban ahí, pero no había nada. Cuando la SUNAT llegó, dijo, a ver, empezaron a investigar, esos clientes eran típico lavado de activos. Entraba el dinero como si ellos tenían, informaban que habían clientes, ¿ok? Daban todo el proceso, que era la colocación del dinero. Después decían, ok, en estratificación, en el lunes ingresó tanto, el martes, cuando no habían personas que habían ingresado. ¿Ok? Entonces la SUNAT empezó a hacer, y el organismo de la UIF también, y
empezaron a generar y desaparecieron los gimnasios, desaparecieron los salones de belleza. Era una fuente de lavado de activo, del dinero, lavado del dinero. ¿Ok? Entonces, se va de esa forma. No hay continuidad de clientes, no hay mucho aforo de clientes, pero sin embargo ellos están reportando como si los hubiera. Esa es la colocación del dinero sucio. Después viene en cada proceso que es la estratificación, lunes, martes, miércoles, jueves, primera semana, segunda, y comienzan a generar un ingreso y después lo ponen, lo reportan como si fuera una utilidad y ya está el dinero limpio, integrado nuevamente al proceso productivo. Entonces, eso es lo que uno tiene que revisar. Y cuando uno es auditor, tiene que verificar dentro de estos temas de los programas de auditoría, hacer una revisión al respecto o al menos un análisis, cuánto es el número de clientes que llega y hace sentido con lo que están registrando dentro de los estados financieros. Y lo podemos ver fácilmente y hoy eh, yo soy uno de los convencidos que la NIF 18, que entra en vigencia en el 2027 y optativamente en el 2016, prácticamente nos está dando ya un derrotero de una forma de elaborar la información financiera a través de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Y hace sentido que ahora el flujo de efectivo en la conciliación parta del resultado operativo y ya no de la última línea del P&L porque ya está contaminada. Entonces, del resultado operativo, ¿para qué? Para poder conciliar con la actividad de operación. Entonces, ya hace sentido, se está ajustando. Entonces, nosotros, dentro del proceso de auditoría, tenemos que tener nuestro radar bien, pero bien posicionado en los procesos estratégicos de un negocio. ¿Ok? Tenemos que tener nuestro radar bien posicionado en la actividad de los accionistas. Tenemos que tener claro en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, ¿ok? A ver, aquí nos hace un comentario. Me interesa para que no se vaya a perder. Karina nos hace un comentario, lo voy a leer, ¿no? Perdón, Kevin. En mi criterio se pierde la ruta del dinero cuando se realiza el retiro de dinero en cuenta. Y esto se vuelve a depositar, se considera dinero de origen desconocido, sospechas de fraude tributariamente y ingreso o sospecha de lavado de dinero si no se puede sustentar mediante la documentación fehaciente del origen del dinero. ¿De qué, doctor? Quisiera saber su criterio referente a este aspecto. ¿Sí? Interesante lo que nos está diciendo Kerby. Mire, en adición, solamente como preámbulo, en octubre del año pasado, un cliente me dice, Oscar, la SUNAT me está pidiendo el sustento de mis ingresos y que yo tengo ingresos no declarados. Entonces, ¿qué había pasado con este caballero? De Colombia, su hermano le envió una suma de dinero fuerte, ¿ok? En dólares y lo depositó en su cuenta en dólares. Este caballero la cuenta en dólares la trasladó a la cuenta en soles, tipo de cambio, y lo puso en soles porque era un dinero para él, no era una donación, nada, le había dado un tema de un pago, etcétera, pero le transfirió una cantidad considerable de dólares. Y este caballero lo pone en soles. Pongamos, recibió $150,000. $150,000, pongamos el tipo de cambio de 3, $450,000. Entonces recibió un depósito en su cuenta en dólares de $150,000. Y también recibió para la SUNAT un depósito en soles de $450,000. Entonces, $450,000, el tipo de cambio en dólares, más 400, $900,000. Señores, usted no ha reportado 450,000, para nosotros hay 900,000 aquí dentro de sus ingresos. Y eso es absurdo. Entonces, ¿por qué? Porque él no documentó, no recibió una carta, tiene que haber documentado y haber recibido de parte de su hermano un documento que te estoy transfiriendo y él en su transferencia bancaria tiene que haber mencionado que voy a hacer de este dinero recibido de pasarlo a dólares para evitar esa doble contabilización asumida por la SUNAT. Entonces,
En el sistema financiero hay que tener ahora mucho cuidado, y lo estoy viendo ahora que la SUNAT está haciendo más seguimiento al tema de esas personas que le gusta sacar, depositar, sacar, depositar, sacar, depositar para darle movimiento a su cuenta corriente y poder tener un récord crediticio. Ojo, cuidado, cuidado, porque ahora la SUNAT te va a decir, señores, sus ingresos, ¿ok? Y me imagino mis ingresos, pongamos que son $5.000 al tipo de cambio 3, 15.000 soles. 15.000 soles saco y pongo. Lo retiro y lo vuelvo a depositar. Lo retiro y le estoy dando un movimiento como si mis ingresos fueran de 30.000 o 40.000 soles. La SUNAT presume que ahí hay un ingreso no declarado. Cuidado, eso ya no se puede hacer porque hoy ya la SUNAT está atrás de uno. Entonces, eso lo pone como ahí un lavado de activos probable. Dice, no, primero dice un ingreso no justificado. Después presume que puede ser un lavado de activos, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto de cómo documentamos esos ingresos. Si usted menciona que ha recibido un depósito, tiene que sustentar el depósito. El depósito, mi hermana me donó, pues vendió su casa y me dio una donación y me puso 200.000 soles en mi cuenta. Esa donación tiene que estar documentada. Justificar de dónde su hermana generó ese ingreso por la venta de una casa, un terreno o una propiedad, etc. Y al generar ese ingreso, ella cobró un dinero y con una libre desprendimiento del efectivo le traslada a usted un beneficio. Y eso tiene que estar documentado, porque la SUNAT va a presumir ingreso no justificado, como es razón. Entonces hay que documentar ello. Y después usted lo saca y puede disponer de ese dinero en tanto usted lo considere pertinente de acuerdo a sus necesidades, pero ya justificó el ingreso de ese dinero de dónde proviene. Pero si no lo hace, ahí la SUNAT presume que hay un desbalance patrimonial, ¿ok? Actualmente a eso me lo estaba mencionando, si usted retira de una cuenta y traslada a otra cuenta, tiene, por ejemplo, si es de un banco, ¿ok? En el mismo banco no hay problema porque usted dice, voy a transferir y le doy la orden al banco, digo, tengo una cuenta de esa cuenta, por favor, transferir a mi cuenta en soles tal, si es del mismo banco. Si no es del mismo banco y es de otro banco, usted tiene que informar, es decir, señores, de la cuenta X, ¿okay? Va a retirar, por eso que tiene que ser bancarizado. Cuando viene dinero de esa naturaleza, uno tiene que, y por los montos, tiene que dejar documentado claramente la transacción. Muchas veces nosotros tenemos nuestra cuenta en un banco, ¿ok? Y después queremos pagar a otra cuenta en otro banco y hacemos una transferencia, ¿ok? Esa transferencia la tenemos que imprimir, documentar y dejar archivada, que he sacado de esta cuenta para transferir a la otra cuenta. Esa transferencia la tengo que documentar claramente, porque muchas veces nosotros hacemos la transferencia y nunca imprimimos el voucher. Esa transferencia de una cuenta a otra cuenta, el voucher se lo llevan a su cuenta y lo ponen, lo archivan en una cuenta de la transferencia que han hecho. Cuando la SUNAT venga y dice, oiga, ¿usted de dónde sacó? De esta cuenta, aquí está mi voucher, a la otra cuenta, aquí está. Estoy de mi propia cuenta, de un banco a otra cuenta. Eso tiene que estar documentado. Muchas veces llega el banco, oye, ¿cuándo hiciste la transferencia? ¿Usted se acuerda de la transferencia que hizo hace un mes? Ni se acuerda, ¿la documentó? Para nada, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el voucher, copiarlo en un archivo, ahora tenemos el WhatsApp, ahí lo tenemos, y después de ese archivo llevarlo a nuestra carpeta de transacciones para justificar las cuentas y los movimientos, y son importantes, por cierto, para que cuando llegue a la SUNAT no tengan ningún problema al respecto. Notarialmente no tiene que ser notarialmente. Notarialmente lo que tiene que hacer es la donación que recibe, ¿ok? Cuando recibe una donación o recibe un importe, una suma de dinero importante, eso tiene que estar notarialmente para que quede ahí documentado de dónde llegó el dinero.
pero cuando son cuentas internas, basta con los vouchers que nosotros hacemos para efecto de las transferencias y con eso nos quedamos salvados de... Eso ha salvado a otras porque estaba leyendo algunas resoluciones del tribunal que bastaba con el voucher, inclusive ya hay informes de la administración tributaria que basta con documentar los vouchers para poder sustentar la transacción de una cuenta a otra, ¿no? Pero cuando uno recibe un dinero fuerte por una donación o algo, sugiero que sea notarialmente para no tener ningún problema y que quede justificado que la otra parte está dándote y tú lo estás recibiendo. Y no quede dentro del tema de, por las dos partes, porque la otra, la que te va a dar donar, tiene que justificar también cómo generó el ingreso. ¿Ok? Porque al momento que vea que está distribuyendo el dinero, le van a observar de dónde generaron esa fuente de ingreso. ¿Ok? Espero con esto haber resuelto algunas dudas, consultas. Continuamos. Pero estos tienen muchos casos, muchos interesantes. El rol del auditor frente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. El auditor no es investigador penal, ojo. El auditor no es un investigador penal, pero debe mantener el escepticismo profesional. Eso en toda la auditoría, en toda la auditoría. ¿Okay? El escepticismo profesional lo tenemos que tener en todo momento. Nos dicen esto es rojo, tú tienes que probar que sea rojo y vas y pides la fórmula. ¿Cuánto de composición de blanco? ¿Cuánto de composición de negro? ¿Cuánto de composición de azul? ¿Cuánto de esto? Para ver si es rojo o no es rojo. De pronto no es rojo, es granate o es algo. Entonces uno lo tiene que probar. El auditor tiene que probar, no solamente aceptar lo que uno le dice, y eso es el escepticismo profesional. ¿Okay? Eso es el escepticismo profesional. ¿Okay? El escepticismo. Debe evaluar el riesgo de fraude material. ¿Ok? Entonces, cuando el auditor, dentro de sus procedimientos de auditoría, dentro del programa de auditoría que ha establecido algunos procedimientos, tiene que evaluar el riesgo de fraude material. Sin embargo, en las estadísticas, en las estadísticas, la gran suma de dinero generado por fraude viene de un número reducido de personas. Y esos son los ejecutivos de una empresa. ¿Ok? O sea, los ejecutivos de una empresa son dos, tres, pero el grado de fraude es muy importante, es material. Por el lado de los empleados, hay un gran número de empleados que hacen fraude, pero los montos son chiquititos. ¿Ok? Hay dos cosas y hay que mirar por dónde nosotros tenemos que atacar. Por eso dentro del programa vemos que la parte importante es por la administración, pero la más pequeñita es por los empleados. Pero eso no significa que hayan cometido también una desviación y han cometido un delito, ¿no? ¿No? Y ese delito tiene que reportarse, porque la sumatoria de esos números va a hacer que de pronto sea material. Debe diseñar procedimientos sensibles al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo cuando sea relevante. ¿Okay? Ya vemos que hay una parte importante, afinamos, ¿ok? Afinamos nuestros procedimientos para efectos de decir, a ver, ¿cuánto más hay? Cuando empezamos a hacer la auditoría y al obtener información, vamos identificando ahí posibles sanciones, ¿ok? Operaciones sospechosas. En ese momento afinamos nuestro programa de auditoría para poder, ¿ok?, sensibilizar el riesgo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Tenemos que ir paso a paso y conforme vamos identificando, en la medida que nos entreguen más documentación y al aplicar procedimientos de auditoría, identificamos que hay indicios de lavado de activos, afinamos ese procedimiento y tomemos evidencia y la compartimos con, porque nosotros no hacemos ningún procedimiento ahí, lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? La NIA 240 tiene un enfoque clave. La NIA 240 se centra en fraude, que incluye la manipulación de información financiera, ¿sí? La manipulación de información financiera,
la apropiación indebida de activos. Cuando hablamos de manipulación de la información financiera, es que tenemos los estados financieros, queremos darle mayor utilidad, o haber generado una venta cuando no hubo una venta, haber generado una compra cuando no hubo una compra, ¿ok? O de pronto hubo una cobranza y la cobranza no la pasamos por y todavía la dejamos ahí y pasaron a beneficio de terceros. ¿Okay? Entonces, esa es la manipulación de la información financiera cuando empezamos a poner números que no corresponden a. ¿Okay? Otro dentro del fraude es la apropiación indebida de activos. ¿Okay? La gerencia muchas veces se lleva los activos, lo usa para beneficio propio. Muchas veces nosotros, y en el 40% de auditoría que hacemos, vemos que la gerencia ha comprado un auto y el auto no lo vemos. ¿Y dónde está el auto? No, el auto lo usa la hija o lo usa la esposa. Eso es una apropiación indebida de activos. Están usando, se está depreciando, se está cargando a la entidad, el consumo y el mantenimiento también que se hace, se está cargando a la entidad, esa es una apropiación indebida. Hay que reportarlo. Oiga, esto no es correcto. Si usted gusta, compre un carro con su peculio, pero de eso no se puede usar, pero en un carro que esté a cargo y los gastos de la entidad. ¿Ok? Apropiación indebida de activos, se llama eso, o en algunos casos también usan todo el equipo, vienen acá, o como en algunos casos hemos detectado que la gerencia tiene otra firma y trae a su personal a trabajar dentro de la firma, le está pagando a ese personal y están usando activos de la firma como las máquinas, las impresoras, la luz, teléfono y todo ello, y está pasando por gastos de la compañía. Entonces, es una apropiación indebida de activos y hay que reportarlos inmediatamente. Posible relación con lavado de activos. Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos que ir viendo cómo es posible que si hay ingresos de 100 la compañía esté gastando 200 o 300 y todavía tenga utilidad. ¿Okay? Lo podemos ver porque nosotros tenemos todos los elementos para hacer dentro de la información que nos provee el cliente, nosotros tenemos que bajar el libro diario. ¿Okay? El libro diario lo bajamos y le aplicamos macros para efectos o le aplicamos alguna herramienta de inteligencia artificial y comenzamos a ver cada uno de los gastos y empezamos a identificar los gastos. Y nos damos cuenta que hay ingresos de actividades que no tiene la compañía. ¿De dónde se generaron estos ingresos? Para después cubrir gastos de personal que no corresponde a la entidad. Oye, aquí está pasando algo. ¿Qué posible relación de lavado de activos? Pues se puede estar dando también. Entonces son elementos o son indicios que uno debe tener en consideración para cada uno de estos. ¿No? Y este concepto de la manipulación de la información financiera, la apropiación indebida y la posible relación de lavado de activos es el riesgo del fraude que siempre existe, que es un riesgo, no decimos que está ahí, es un riesgo que siempre existe y debe ser evaluado. ¿Okay? Hay una alta probabilidad que haya, pero también pueden haber buenos controles dentro de la entidad. O sea, no todo es malo. Nosotros estamos viendo acá el enfoque del fraude, pero puede haber, ¿okay? Dentro de empresas que tiene buenos controles, ¿okay? Tiene buenos controles, ¿okay? Tiene buenos controles. Entonces, los controles que están haciendo están mitigando. Hay algunos controles que trasladan el riesgo a terceros. Chévere, no hay problema, porque están trasladando el riesgo a terceros. ¿No? O hay otros que están mitigando el riesgo. Si eso funciona, lo probamos también que está funcionando, ok, podemos quedar tranquilos que al momento de obtener la evidencia suficiente y competente para dar nuestra opinión, ok, lo hacemos, ok, razonablemente está presentándose la información financiera para los terceros, ok, pero que el riesgo de fraude siempre existe, no hay duda y hay que evaluarla permanentemente que no se vaya a desviar. Podemos encontrar gerentes que son muy, pero muy persuasivos en mantener los controles, como también podemos encontrar gerencia que se desvía muy fácilmente de los controles. Cuando esto sucede, nuestros procedimientos de auditoría tienen que ser muy finos, muy sensibles a esas posibles desviaciones de fraude o riesgo de fraude que se puedan, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Los tipos de fraude según la NIA 240, ¿ok? Fraude en la información financiera, manipulación de ingresos, gastos y activos. Apropiación indebida de activos, desvío de efectivo, inventarios, pagos
riesgo vinculado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Son operaciones inusuales o sin sustancia económica. Miren ustedes, o sea, nosotros cumplimos con el fraude de la información financiera a través de la manipulación de ingresos, gastos o activos, o a través de la apropiación indebida de activos, que son desvíos de efectivo, inventarios, pagos ficticios, etc. En línea, en el horizonte, no debemos perder de vista el riesgo que está vinculado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ese es un trabajo que nosotros no debemos descuidar. ¿Okay? Yo he hecho una revisión el año pasado a una firma del grupo y cuando hago este tema de revisión, ¿cuál fue los procedimientos para poder revisar si hay alguna vinculación al lavado de activos o financiamiento? No había en el procedimiento. O sea, no se hizo, a pesar de que el cliente estaba en una zona de alto riesgo de desviaciones para ello. ¿Ok? Entonces, ahí hubo una observación importante que después la levantaron y efectivamente después de hacer los procedimientos encontraron operaciones inusuales que no tenían y otras operaciones que no tenían sustancia. Era evidente porque si tú estás en una zona de alto riesgo, lo más probable es que la presión de ellos haga que tú cometas algunos errores o alguna falta. Entonces, el procedimiento tiene que estar. Nosotros cumplimos con nuestra norma NIA 240 y decimos, estamos bien. Fraude de la información financiera, veo si hay manipulación de ingresos, gastos, activos, no lo hay. Ok, hago una apropiación indebida de activos, aplico el procedimiento a ver si hay desviaciones, si hay inventario, uso de inventario o pagos ficticios y ya terminó. No, hoy tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ir, ojo, no es responsabilidad, no somos nosotros detectives, pero sin embargo, nuestros procedimientos de auditoría con lo que hace a la NIA 240 es ir un poquito más allá y ver el riesgo vinculado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos checar en cada uno de ellos? Y aquí hay algo que no vamos a escapar, que es el triángulo del fraude, ¿no? El triángulo del fraude, que es la motivación, la racionalización y la oportunidad. ¿Ok? Un triángulo del fraude, que es el tema cuando hay un motivo para efecto de, y la motivación, ¿ok? Básicamente es por las necesidades que uno tiene de alguna, de algún fondo, estamos pasando por una situación y ahí está la oportunidad y se presenta, ¿no? Y la oportunidad, ¿cuándo se da la oportunidad? La oportunidad se da básicamente cuando las personas conocen el procedimiento de la entidad, tienen pleno conocimiento de ello. Entonces, en esta parte del triángulo del fraude, y también es una ventana para el lavado de activos, porque cuando hay fraude, o sea, el que comete el fraude lo hace en primera instancia con un monto pequeño, cuando estamos hablando de los empleados, pero cuando estamos hablando de la gerencia se va al monto más mayor, ¿no? Se va a la cifra más grande, dice, yo no voy a cometer una falta por 2 soles, cometo una falta por 1 millón o 2 millones, ¿ok? Entonces hace esa distinción. Entonces la oportunidad es para las personas que conocen y están buscando el momento, porque ya analizaron todo el proceso de la estructura organizacional y ha identificado dónde los controles no funcionan. Como él ya lo identificó y conoce todo el proceso, busca la oportunidad y hace la operación. Le hace la operación y se ve que nadie se da cuenta. La vuelve a realizar y se ve que nadie le hace cuenta, la vuelve a hacer hasta que pierde el control de cuánto es el monto del fraude que ha cometido. ¿Por qué? Porque lo vuelve rutinario. Todos los fines de semana, ¿ok? Se va con una fuerte suma de dinero para pasar el fin de semana y pasarla bien. ¿Ok? Entonces ahí viene la otra parte de los signos exteriores de riqueza, comienza a tomar unas actividades que no le corresponden usando dinero que no tiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que y la racionalización
que básicamente es en qué momento lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese tema es un aspecto que nosotros tenemos que ir revisando detenidamente también, ¿no? Entonces, el triángulo del fraude tenemos que mapearlo, no descuidarlo. El auditor debe identificar y evaluar, ¿no?, riesgos de fraude material, considerar incentivos, presiones y oportunidades y analizar los internos y la cultura ética de la entidad. Eso tiene que estar documentado de acuerdo con lo que la NIA 240 establece. Los procedimientos de auditoría, ¿no?, ante el fraude deben incluir pruebas sustantivas dirigidas, ¿sí?, las revisiones de transacciones inusuales, revisiones de transacciones inusuales, confirmaciones externas, o sea, no hay mayor certeza ni mayor evidencia contundente que un tercero nos diga lo que está pasando, ¿no?, que un tercero nos diga lo que está pasando. El análisis de relaciones comerciales con partes vinculadas. Esto es un tema que tenemos que tener mucho cuidado y aquí es donde puede darse el tema del lavado de activos, cuando tenemos, ¿no?, las relaciones comerciales con partes vinculadas. ¿Sí? Vemos una compañía que no tiene operaciones, pero sin embargo tiene buenos resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Envía préstamos a nosotros, a la matriz, y la matriz después se lo devuelve. Él genera ingresos que no son, ¿okay?, que o no tienen sustancia económica, se los presta a la matriz lo procesa y después se lo devuelve limpio y ahí se distribuye. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado en tema de uno de los casos en los que nosotros encontramos, uno de los casos era ingresos, ¿ok?, por, ¿no?, mantenimiento, vigilancia y mantenimiento de edificios en provincia. ¿Ok? Contratos de mantenimiento, vigilancia de edificios, o sea, todo lo que era la administración de edificios, 5 edificios en provincia. Y veíamos que habían ingresos, se salía el contrato y las transferencias que se daban todos los meses y montos importantes porque es un gasto de mantenimiento. O sea, ellos proveían al servicio de mantenimiento del ascensor, limpieza, el edificio, pintado y lo que le cobran las cuotas a cada uno de los propietarios de cada edificio. Eso tiene un costo y se gastaba y eran 5 edificios. El ingreso mensual, el fluido, no habían problemas, siempre estaban a tiempo. Entonces, ese era un ingreso importante dentro de la estructura de los estados de resultados de la entidad. ¿Okay? Entonces, nosotros nos tocó llegar a la auditoría y decir, ¿tiene cuántos? 5 edificios. Sí, acá está el título de propiedad y nos dieron todo el tema, título de propiedad, inscrito de que, ok, vamos a hacer una solicitud a la SUNAR. No, pero ¿por qué? Si yo lo estoy dando, aquí está la SUNAR, sí, pero igual yo, como parte de una confirmación externa, solicitamos a la SUNAR, ¿no?, el título de propiedad y el edificio estaba a nombre de otra compañía. Ninguno de los edificios estaba a nombre de la empresa que estábamos auditando. Se armó todo un bolondrón. La gerencia dijo, oye, ustedes, ¿cómo están rompiendo la confidencialidad? No, un momentito. Nada de confidencialidad. Esto, de acuerdo a los procedimientos de auditoría, los activos tienen que ser de propiedad de la empresa. Como parte de ello se hizo un procedimiento. ¿Okay? Se hizo un procedimiento. ¿Okay? Como parte de él. Se hizo el procedimiento correspondiente. Y se encontró que ningún edificio estaba a nombre de la empresa. Ninguno. ¿Y por qué los ingresos? Y decía, esta es mi propiedad y yo estoy generando estos ingresos, los estoy cobrando. Bueno, por último, un contrato para darle mantenimiento a ellos, tampoco no había. Y los activos eran de propiedad que estaban dentro de los activos inmovilizados, erróneo también. O sea, no había activos, no existía. Se armó todo un tema. Recuerdo que los directivos, los accionistas, pidieron una reunión con con el socio principal para ver cómo solucionaban el problema. ¿Okay? Se hizo el tema, se rescindió el contrato, lo, lo, lo que se había pagado de anticipo, se hizo un resumen de los gastos de administración, los gastos de etc, 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 ¿ok? Y no
continuamos más con el trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque era una evidente, ¿no? Evidente, era tan grande la evidencia que esto era un lavado de activos, que no había nada ahí. Entonces, por eso la confirmación también es importante verla. Y cuando tenemos operaciones con partes relacionadas, también tenemos que confirmarlas las partes relacionadas. Si no somos los auditores de la parte relacionada, tenemos que confirmarle a ellos también que ellos respondan. Si no responde, hay que hacer procedimientos adicionales para verificar si la generación de ellos, pidiéndoles estados financieros, auditados, pidiéndole información, reportes, los estados financieros, la declaración de jurada del impuesto a la renta, algo para ver que la actividad que están realizando tenga ciencia económica. De pronto no es todo es cascarón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver como parte de nuestro procedimiento señales de alerta. ¿Ok? El red flag del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Una bandera roja que nos dan. Ponemos acá nuestro semáforo, ¿no? Luz roja, luz verde, luz roja, luz ámbar y luz verde. Entonces, cuando están en rojo, ya es una llamada de atención, ya hay que ir una alerta. ¿Sí? Y eso tenemos que manejarlo también en el tema de esa alerta. ¿Sí? Transacciones sin justificación económica. ¿Sí? Ejemplos relevantes para la auditoría. Transacciones sin justificación económica. Oye, tú hiciste, has vendido un activo, pero ¿por qué has vendido el activo? No, que hemos vendido unas acciones, pero ¿por qué? ¿Las acciones de quién has vendido? ¿Cuál es? No hay una justificación económica. Si ustedes están con una utilidad operativa interesante, están con un flujo de la actividad de operaciones positivo cada año, ¿por qué necesidad de vender? Ya ahí hay un problema que tenemos que revisar, porque quiero justificar un ingreso que proviene de pronto de un lavado de activos, una alerta, una alerta, ¿no? ¿Okay? Uso excesivo de efectivo. No uso la banca para pagar y cobrar. Lo estoy haciendo a través de efectivo. ¿Y el efectivo de dónde llegó? De una justificación, ¿no? De una transacción sin justificación. Y ahora estoy usando efectivo, efectivo. Oiga, un momentito, tengo que bancarizarlo. ¿Cómo controlo lo que estás ingresando y lo que se está pagando? El ingreso tiene que provenir necesariamente del servicio prestado o del bien vendido, pero no tiene que ser de otra naturaleza. ¿Ok? Operaciones con paraísos fiscales. Eso me llama la atención cuando hay, ahora ya en el mundo, todavía le dicen a Panamá paraíso fiscal, pero ya Panamá ya no es un paraíso fiscal. Panamá está más regulado ya que nosotros mismos, por último, ¿no? Entonces, pero sí hay otros países que tienen, todavía considerados todavía países que son considerados como paraísos fiscales. Cuando hay operaciones con estos paraísos fiscales, tenemos que revisar por qué estoy haciendo esto. De pronto hay una justificación técnica tributaria que digo, sí, estoy haciendo una transacción cercana y necesito hacerla a través de estos bancos para tener el ahorro tributario correspondiente, ya que es un paraíso que no pago impuestos, lo estoy haciendo, pero todo está documentado, todo está sustentado, las operaciones se están dando, la mercadería está ingresando o saliendo, y entonces lo que estoy haciendo es un ahorro fiscal correspondiente y está permitido por las normas peruanas también. Ok, perfecto. Si eso fuera así, pero si no, hay que tener mucho, mucho ojo al respecto, ¿no? Contratos complejos sin razón comercial clara. Esos contratos que tú lo lees y no lo entiendes y terminas con un dolor de cabeza. Traes a un abogado, traes a otro abogado y complicadísimo, no lo entiendes, no lo entiendes por nada. Quieres buscar una razón de este contrato y no, te hacen una narrativa complejísima, te pone términos muy técnicos que no vienen al caso, simplemente ¿por qué? Porque estoy vendiéndole una computadora al otro. Nada más, por eso. Tan sencillo así, pero lo estoy haciendo complejo. Cuando existen contratos súper complejos, sin razón comercial, me llama la atención, se prende la antenita de vinil, alerta, ¿no? Una alerta roja, ¿okay? Una bandera roja, dice, ¿no? ¿Okay? Ya estoy en el semáforo, de que ahí puede haber un lavado de activos o puedo estar financiando el terrorismo. La administración lo pone como financiamiento del terrorismo, ¿por qué? Porque es la única forma de sacar.
¿Ok? Bueno, pero hay otras formas también que están pasando cuando por la empresa no pasa nada de estas operaciones, pero pasa por los accionistas, por ejemplo. El accionista a través de sus dividendos, a través de su utilidad, hace y él tiene la libre disponibilidad de su dinero, donde quiera lo puede colocar o lo puede donar, por ejemplo, pero no pasa por la entidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros como auditores tenemos que tener claro. ¿Sí? Y también tenemos que revisar si el accionista comienza a sacar dinero anticipadamente sobre utilidades que todavía no se dan. ¿Ok? Eso también tenemos que revisarlo, porque la ley del impuesto a la renta son estrictos en ese sentido. Cuando hay una salida de dinero, por X razón, es un tema de un dividendo anticipado, ese dividendo tiene que pagar un impuesto. En el momento que se lo lleva, ¿ok? Paga el impuesto. En el momento que declaro el dividendo, pago el impuesto a los dividendos. ¿Ok? Pero tiene que ser sobre resultados reales, sobre resultados que ya se concretaron. ¿Ok? Para pagar una utilidad tiene que ser sobre un resultado que ya se dio, no sobre un resultado esperado. Oiga, pero yo me lo puedo llevar o lo puedo, usted puede hacer lo que quiera porque usted es el accionista, pero eso tiene que estar dentro de lo que las normas lo establecen. ¿Ok? Si se va a llevar el dinero en este momento, es un préstamo, usted es una cuenta, pero es una distribución de dividendos anticipada. Ok, distribución de dividendos anticipados, me paga usted el impuesto a la renta correspondiente. ¿Ok? Entonces, si hay dividendos para pagar, usted lo va a hacer menos lo que ya se llevó en el año en el cual se ha declarado el pago de dividendos, por cierto, ¿no? Entonces, hay transacciones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el lavado de activos se presta a muchos momentos, muchas situaciones. Entonces, oiga, ¿para qué necesita? No le voy a decir al accionista, y a ti que, ¿no? No te va a dar explicaciones el accionista. Entonces, es mi dinero, me estoy anticipando y ya lo que haga la SUNAT, posteriormente él se va a dar cuenta en el momento que sale el dinero y hay un pago de dividendos, dice, oye, ¿por qué se lo llevó? Va a empezar a investigar y lo va a investigar en su cuenta personal al accionista, a ver qué pasó, como ha pasado ya en varios casos, que ya nosotros conocemos, casos emblemáticos en el Perú, ¿no? Casos emblemáticos que ha pasado ahí, no, el tema no pasó por la empresa, pasó por los accionistas. Entonces, pero después los accionistas fueron ya sancionados o al menos fueron advertidos al respecto de ello, ¿no? Esos temas. ¿Ok? La relación con la normativa, la SBS y la SMV. ¿Ok? Sujetos obligados son las entidades financieras, la SBS, agente de intermediación y emisores, la SMV, ¿ok? Las obligaciones claves, ¿no? Las obligaciones clave, debida diligencia del cliente, ¿sí? Los KIP, los reportes de operaciones sospechosas, los ROS o los UIF del Perú, y las políticas de prevención del lavado de activos. En el tema de la debida diligencia y del cliente, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Son procesos esenciales que las instituciones financieras hoy utilizan, ¿no? Para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero, ¿no? Los KIP, que son esos procedimientos que hoy utiliza la normatividad, ¿no? que, que son los Know Your Customer, ¿no? Lo que le llama conoce a tu cliente, ¿no? Conoce a tu cliente, los Know Your Customer, ¿no? Conoce a tu cliente. Entonces, hoy las entidades financieras se están cubriendo sobre ello, ¿no? Y en el 2023, los reguladores de todo el mundo impusieron multas por más de 6.600 millones de dólares a instituciones financieras, de las cuales solamente 500 millones fueron impuestas a reguladores de los Estados Unidos. O sea, vale decir que ellos son los que más han empezado a hacer el seguimiento a este aspecto. Entonces, ¿no? Hoy ya, mediante la implementación de los procesos sólidos de los KIP y de los due diligence, ¿okay? Due diligence de clientes, ¿okay? eh, ya las instituciones financieras han empezado a mitigar en gran parte este tema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. O sea, esta herramienta KIP y el due diligence, ¿ok? Y el due diligence para clientes, ¿ok?
está tomando mucha, pero mucha fuerza para las instituciones financieras. ¿Ok? Y las políticas de la prevención es algo que nosotros también como parte de nuestra auditoría, ¿ok? Para poder apoyar y contribuir al tema del lavado de activos, tenemos que revisar y solicitar las políticas de prevención dentro del programa de auditoría y los procedimientos del programa de auditoría para el fraude. Debe haber un requerimiento de políticas de prevención del lavado de activos, políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tiene que haber un procedimiento para ello. Tiene que haber, ¿no? Los due diligence es un proceso integral y continuo de recopilación y análisis de la información de clientes para evaluar ese riesgo que tienen que hacer. Entonces, si estamos en el sector financiero o si estamos en un sector altamente, ¿no? Altamente riesgoso por el tema del lavado de activos, tenemos que pedirle cuáles son sus políticas y si han aplicado algún procedimiento KIP o han aplicado algún procedimiento de due diligence correspondiente, si lo han hecho o no lo han hecho. ¿Ok? Entonces hay que pedir dentro del procedimiento, cuando evaluamos, que hay un alto riesgo a ese respecto, ¿no? ¿Ok? Los oficiales de cumplimiento, cuando estamos en una entidad que debe tener a oficial de cumplimiento, pedimos y evaluamos al oficial de cumplimiento. Hay normatividades específicas para el oficial de cumplimiento. ¿Ok? Cuando hay uno de ellos, hay un informe que tienen que emitir cada una de las instituciones sobre el cumplimiento, ¿ok? Sobre el cumplimiento de la directiva correspondiente, y eso es obligación del oficial de cumplimiento también. ¿Ok? El oficial de cumplimiento tiene que reportar, informar. Entonces, nosotros como parte de la auditoría, si hay oficial de cumplimiento, pedimos los informes emitidos por ellos y verificamos la consistencia de ellos. Pero adicionalmente hay políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿ok? Cuando son entidades comerciales, cuando son entidades industriales, ¿ok? Que no tienen oficial de cumplimiento, ¿por qué? Porque no hacen transacciones al respecto sobre ello. Por ejemplo, hoy los clubes deportivos como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, todos ellos tienen oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las operaciones que hacen con los jugadores están como catalogadas de alto riesgo para el tema de lavado de activos. ¿Ok? Por eso les piden a ellos que cumplan con cada uno de los estándares y los oficiales de cumplimiento lo hacen también, ¿no? Pero cuando no hay, y es una empresa que no tiene oficial de cumplimiento, pero es una empresa que tiene un sector altamente riesgoso, entonces hay que pedirle políticas de prevención para el respecto. Si lo tienen o no lo tienen, cómo pueden ellos justificar o no las operaciones que tienen en provincia, cómo pueden justificar los rendimientos financieros con respecto a si no han generado los ingresos porque tienen alto rendimiento. Entonces, hay una serie de variables, métricas y análisis que nosotros dentro del programa y el procedimiento de auditoría debemos tenerlo, ¿no? Debemos tenerlo. ¿Ok? A ver, ¿a qué te refieres con un club regional? Yo puedo pensar que es un club social. Los clubes sociales son empresas igual que los clubes sin fines de lucro, pero ellos como club social solamente tienen cuotas de mantenimiento. En cambio, los clubes deportivos tienen contratos de jugadores y en esos contratos de jugadores hay mucho tema de lavado de activos. Todos los clubes deportivos regionales deben tener su oficial de cumplimiento de acuerdo con la normativa, ¿no? Todos los clubes tienen oficial de cumplimiento. Ahora, yo puedo tener un club regional que abarque a varios clubes y como club regional no contrato a jugadores. Si no tengo esa potestad de contratar, solamente soy la sede, soy la matriz, no tengo oficial de cumplimiento, no tengo la obligación de tener un oficial de cumplimiento. ¿Ok? ¿Ok? Hay una norma, ahí está la norma de la UIF.
la norma UIF que los obliga a ellos a cumplir con esa obligación de tener un oficial de cumplimiento. ¿Ok? Así es, así es. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que quieren hacerme? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos. Cualquier cosa, me escribes y podemos conversar al respecto. No hay problema, colega. Bien. Rol del auditor en entidades reguladas. El auditor debe evaluar si la entidad cumple su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos hablando de entidades reguladas, ¿ok? Debe considerar efectos en los estados financieros. Cómo esto puede tener el efecto en los estados financieros, cómo están midiendo el control, la fiscalización, la supervisión al respecto. Y debe analizar las provisiones por contingencias legales o sanciones. En tanto tenga actividades, por ejemplo, en una entidad comercial cuando da hace una venta con garantía, automáticamente yo tengo que hacer una provisión con la garantía dada. Si tengo una entidad regulada y estoy con este tema, tengo que tener un análisis también para mirar la contingencia, posibles contingencias que se puedan dar. ¿Con base en qué? Con base en antecedentes anteriores. Y digo, acá podría haber una contingencia de revisión por incumplimiento, por no haber reportado oportunamente, por haberme demorado unos días, 2, 3 días, etcétera. Yo soy pasible de alguna sanción. Ok, eso hay que evaluarlo también. ¿Ok? Lo que no puedo dejar de hacer es tener el informe de lavado de activos y haber controlado las operaciones inusuales o alguna operación sospechosa que pueda tener también la entidad o alguna transacción sin esencia económica también. Hay que estar ahí. Ya eso es un tema de sanción mucho más grave que la de una administrativa, ¿no? Entonces, hay que revisar cada uno de ellos dentro de nuestro procedimiento de auditoría y el lavado de activos va ahí de la mano para efecto de apoyar también esa área. La documentación del auditor, según la NIA 240, el auditor debe documentar el riesgos identificado de fraude, documentar el riesgos identificado de fraude, las respuestas que se diseñaron al respecto, los resultados de los procedimientos aplicados y los juicios profesionales relevantes. ¿Okay? Debo tener claro en ese momento, debo documentar, debo tener la respuesta, los resultados y los juicios profesionales que están ahí. Y debe estar documentado cada uno de ellos. El auditor debe comunicar, mire, el auditor debe comunicar a la gerencia y al comité de auditoría, si lo tuviere, ¿sí? Cualquier indicio de fraude. Con esto la norma libera al auditor de todo el seguimiento. Una vez que identifique el fraude, lo traslada a la gerencia o al comité de auditoría. Cuando corresponda, debe considerar implicancias legales y o regulatorias. ¿Ok? Esto es un tema que ha incumplido el tema legal o ha incumplido el tema regulatorio. Entonces, cuando hace su tema de comunicación a la gerencia, esto es una desviación a la norma legal tal o es una desviación a la regulación tal. ¿Ok? Cuando corresponda considerar. ¿Ok? Lo tiene que decir, lo tiene que manifestar, lo tiene que expresar en su informe el auditor. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, limitaciones de la auditoría. Limitaciones de la auditoría. El auditor, y esto es evidente y está también dentro de la norma, dice, no garantiza detectar todo fraude o lavado de activos. ¿Por qué? Porque aplicamos procedimientos de auditoría de acuerdo a una muestra. De pronto dentro de la muestra no está todo el fraude que tenemos. ¿Ok? Se nos puede pasar algo. ¿Por qué? Porque solamente aplicamos procedimientos de auditoría a una determinada muestra. Trabaja con base en evidencia razonable, no absoluta. ¿Okay? Razonablemente, presenta la situación financiera, razonablemente hemos hecho esto, ¿okay? No en forma absoluta. Entonces, por lo tanto, eso es una gran limitación. No todo el universo está. Cuando el auditor encuentra una desviación, un error, ¿okay? En una determinada muestra, lo extrapola el universo para determinar el grado de la magnitud y el impacto de la desviación. Porque si tomamos una desviación en una muestra que es de 5.000, ¿ok?
Nuestra materialidad es 3.000 y encontramos una desviación de 5.000, pero es en esa muestra. Esos 5.000 la tengo que extrapolar al universo. Y ya no es 5.000, de pronto es 30.000 o 40.000. Extrapolada al universo, ya se vuelve mucho más sustanciosa. Entonces hay que tener cuidado también al respecto de ello, ¿no? Y trabaja con base en esa evidencia razonable, pero no absoluta. ¿Por qué? Porque es una muestra. Depende de la calidad del control interno de la, y la calidad del control interno es excelente, muy buena, de pronto no voy a encontrar desviaciones. ¿Por qué? Porque el control interno se va a encargar de, ¿no? Se va a encargar de detectarlo y eliminarlo, ¿ok? O se va a encargar de disminuirlo, mitigarlo, hacerlo más pequeño, ¿ok? Si tengo un buen control. Pero si no tengo un buen control interno, de pronto voy a estar expuesto a más riesgo. De pronto vamos a estar expuestos a que sucedan más transacciones, ¿ok? Sin esencia económica. De pronto hay transacciones que no son usuales, ¿ok? O hay algunas transacciones, ¿ok? Sospechosas que no lo detecta el control interno. ¿Por qué? Porque no funciona. Entonces, mucho va a depender el trabajo del auditor y es una gran limitación con respecto al control interno, ¿no? La calidad del control interno que nosotros podamos tener. ¿Ok? Algunas conclusiones claves para terminar, ¿no? Algunas conclusiones claves para terminar ahí. Primera, dice, la auditoría financiera no sustituye a la investigación penal. Clarísimo. Como conclusiones tenemos que decir ahorita, en este momento que la auditoría financiera no sustituye a la investigación penal. ¿Ok? Es nuestra auditoría, nosotros entramos, evidencia suficiente y competente y damos una opinión. Hemos encontrado indicios de fraude y lo trasladamos a la gerencia. Punto. ¿Ok? La gerencia se encargará de hacer las denuncias, los temas penales, etc. etc. ¿Ok? Pero nosotros ya hemos cumplido. Segunda conclusión, la NIA 240 exige escepticismo y evaluación proactiva del fraude. En toda transacción, el auditor siempre tiene que mostrar un escepticismo profesional, ni aceptar ni negar, ponernos en el término neutral. Probablemente, posiblemente, hay una contingencia aquí al respecto. ¿Ok? No es contundente, nosotros tenemos que contar siempre con ese escepticismo y aplicar los procedimientos de auditoría para obtener la evidencia necesaria, procesarla, auditarla, analizarla y que sirva de base para dar nuestra opinión. ¿Ok? Eso va a ser nuestro trabajo y es nuestro trabajo siempre, pero bajo un escepticismo profesional. Esto es mandatorio de acuerdo con la NIA 240. Y en cada procedimiento de auditoría, en cada evidencia de los papeles de trabajo, tiene que haber esa evidencia del escepticismo profesional. Y aún más, hoy con las normas de gestión de la calidad, 1 y 2, porque ya salieron las normas de gestión de la calidad, ya están en el nuevo manual de auditoría. Con el nuevo manual de gestión de la calidad debe haber un socio revisor que se encargue de ir monitoreando el proceso de la auditoría y en cada momento del proceso de la auditoría, el revisor de la gestión de la calidad tiene que emitir un memorando, un documento, una evidencia de que ha efectuado la revisión y cumple con los estándares establecidos por las políticas internas de la sociedad de auditoría y cumple con la política de gestión de la calidad en el proceso mismo de la auditoría. ¿Okay? Entonces, eso tiene que estar evidenciado para cumplir con los estándares de escepticismo profesional también. Tercera conclusión, en Perú, la normativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo refuerza la responsabilidad de entidades y auditores. ¿Ok? En Perú, la normativa de lavado de activos y financiamiento refuerza la responsabilidad de entidades y auditores. Está reforzando, vale decir que nosotros somos responsables de preparar procedimientos de auditoría necesarios para identificar indicios de fraude. Si no lo somos, si no lo hemos hecho, ahí estamos cometiendo una desviación importante, ¿no? Una negligencia profesional. Entonces, ya nos está dando, inclusive las normas nos están dando esa responsabilidad. No somos parte de, pero sí tenemos la responsabilidad de al menos tener nuestros programas de auditoría que puedan identificar estos indicios de fraude. ¿Okay? Y como cuarta y última conclusión a la exposición que hoy he tenido el honor de llevarlo con ustedes, me dijeron
una horita, pero ya podemos ir y conversar a algunos temas más adicionales que se puedan presentar. Un enfoque basado en riesgos. Mire, un enfoque basado en riesgos mejora la detección temprana de señales de alerta. Esto es una conclusión importante. O sea, un enfoque basado en riesgo mejora la detección temprana de señales de alerta. Esos semáforos rojos o esa bandera roja lo podemos detectar tempranamente, ¿ok? Si tenemos un enfoque basado en riesgo. O sea, no medimos, no analizamos simplemente por la variación de una revisión analítica, sino evaluamos los riesgos. Primera evaluación que tenemos de una entidad, ¿en qué sector está? El sector construcción, alto riesgo. El sector minero, alto riesgo. El sector pesca, alto riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué alto riesgo? Porque está sujeto a variaciones importantes dentro del mercado. ¿Sí? Que suba, que baje, y son sectores en los cuales en este momento están siendo sometidos a extorsión. Por eso es alto riesgo hoy en nuestra revisión. O sea, tanto la pesca como la minería, como el tema de la construcción, están siendo sometidas. Y hoy el transporte, que ya entraron también el tema del transporte, también ya entró el tema de la extorsión y los asesinatos que se les está haciendo. Entonces, hacer una auditoría a una empresa de transporte es alto riesgo también. Entonces, hay que mirarlo desde ese punto de vista. ¿Qué controles están tomando? ¿Cuánto desembolso de dinero más? ¿Y qué probabilidades puedan tener que ellos tengan lavado de activos? ¿Ok? Que estén lavando activos para poder subsistir con respecto a, porque ante esta necesidad las empresas comienzan a tener menos ingresos. Entonces el que está en la parte oscura de él le dice, no te preocupes, toma, yo te doy. Tú lo procesas, o sea, es el ingreso de dinero, sigo la huella del dinero. Ingresa el dinero, lo procesa, lo transforma y después me lo devuelve. Limpiecito, limpiecito. ¿Okay? Entonces, esos son los temas de un enfoque basado en riesgo para mejorar la detección temprana de señales de alerta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, colegas? ¿Alguna duda?